nuestro metro cuadrado, poder incidir de la mejor manera en el destino de nuestro país. Como me presentaron, yo soy Manuel Chiappe, tengo varios sombreros acá. Tengo el de ingeniero ambiental por un lado, tengo el de productor agropecuario por el otro, producimos en la provincia de Entre Ríos, y tengo el de director general de la Fundación Barbechando, una institución que incide en políticas públicas agropecuarias en el Congreso de la Nación. Hacemos lobby con la política en el Congreso de la Nación. Volviendo al objetivo del panel y con estos disertantes de lujo que tenemos y el profesor Kai Purhagen que está por Zoom, vamos a hacer un recorrido de mayor a menor. El profesor Kai nos va a hacer una introducción a lo que es las nuevas regulaciones de la Unión Europea con respecto a la deforestación y a los productos agroalimentarios. Después vamos a hacer un foco más en lo que es Países Bajos y Simge nos va a dar un panorama de cómo están enfocando ellos sus políticas ambientales, sus políticas de desarrollo sostenible en materia agroalimentaria. Mucho hemos visto en el último tiempo, en los últimos años, protestas de granjeros holandeses, algunos conflictos. Creo que nada mejor que ella nos explique de primera persona la raíz y el contexto de todo eso y cómo el país va para adelante con sus políticas públicas. Y después ya viniendo más a la parte Conosur, Andrea Parrilla, agregada agrícola de Brasil, en Argentina, nos va a dar un panorama del trabajo que está haciendo Brasil en materia de desarrollo sostenible y agro, cómo balancear ese crecimiento que está teniendo. Y después vamos a ir a algo más concreto, algo más palpable, con un exitoso empresario argentino, un empresario que apuesta al país, que invierte, que apuesta al federalismo, como es Ignacio Lartirigoyen, que nos va a contar cómo ellos enfocan su trabajo en el día a día en materia de desarrollo sostenible y esa relación con el tema social, que es algo tan importante que no debemos perder de vista como productores, como dirigentes de instituciones y como empresarios. Para ir ya a los bifes, ya que es viernes, voy a hacer la presentación del profesor de Derecho de la Universidad de Bayreuth, el doctor y profesor Kai Purhagen. Él es catedrático de Derecho Alimentario, director de la Unidad de Investigación de Derecho Alimentario Alemán y Europeo de la misma universidad. Kai trabaja en las áreas de Derecho en la Unión Europea, Derecho Económico Internacional, Análisis Interdisciplinario y Comparativo del Derecho, y es coautor de más de 100 libros y publicaciones en materia de Derecho, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Creo que es un lujo tenerlo acá y en este panel y vamos a escucharlo con su conocimiento. Así que si está todo bien las conexiones de Zoom. Kai, welcome, good morning, good afternoon for you, and the audience is all yours. To share this all with you, but sometimes can you hear me? Is everything fine? Yeah. Sorry, Kai. Can you start again, please? ¿Podés empezar de nuevo, por favor? Absolutely. So once more, can you hear me? Are we online? Is everything working fine? I had the feeling that you cannot hear me. Is that a possibility? We have trouble hearing you. Ok, perfecto. Podemos pasarlo a segundo acá mientras solucionamos y perfecto, gracias.
Simge, se adelantó el tiempo, así que con mucho gusto escuchamos tu exposición. Voy a pasar esto. Buenos días. Enciendo esto, creo. ¿Esto está funcionando? Sí. Estoy buscando la primera diapositiva, que es la siguiente. Ahí. Como ya se ha dicho al principio, y me imagino que sabéis y habéis visto en las noticias que hemos tenido muchos disturbios de los agricultores en los Países Bajos. También me imagino que sabéis que tenemos un nuevo partido político de campesinos y ciudadanos de las zonas rurales. Lo que en realidad estáis presenciando es que estamos en el comienzo de una gran transición. Estáis presenciando el diálogo que tenemos sobre el futuro que queremos construir. Para entender cómo hemos llegado aquí, creo que tenemos que ver de dónde venimos y reconocer el trabajo que se ha hecho. Después de la Segunda Guerra Mundial, prometimos a los ciudadanos nunca más pasar hambre y hemos construido un sistema agrícola basado en la productividad, alta calidad y bajos costes. Somos el segundo exportador mundial de alimentos y también un gran importador de productos agrícolas. Eso es un gran logro si miramos que Holanda es 67 veces más pequeño que Argentina. Estos logros a la vez tienen un coste, un lado negativo. Con 1,6 millones de cabezas de bovinos tenemos una carga por hectárea el doble de Argentina. Si sumamos a eso 17,5 millones de neerlandeses, 12 millones de cerdos, 37 millones de aves de corral, me imagino que podéis entender las emisiones y los depósitos que tenemos en un país tan pequeño. Un antes. La siguiente. Sí. Venimos de luchar contra la naturaleza a trabajar con ella. En los primeros dos mapas podéis apreciar todo el terreno que Holanda ha ganado, o los Países Bajos ha ganado, del terreno del mar. En la zona central veis un montón de tierra que le hemos ganado al mar. En cambio, en la visión de trabajar con la naturaleza y tener en cuenta toda la biodiversidad que se ha perdido y el problema de cambio climático que estamos teniendo, estamos empezando a devolver terrenos muy productivos agrícolas al mar otra vez. Y en el segundo dos mapas podéis apreciar cómo es Holanda ahora y tal vez cómo podría ser en el futuro. Este mapa ha sido hecho por la Universidad de Wageningen y se ve que estamos pensando mucho más dónde podríamos tener qué tipo de agricultura y qué tipo cómo organizar tal vez nuestro país de nuevo. Es un proceso doloroso porque tenemos que decirle adiós a cosas que hemos construido conjuntamente y volver a empezar en gran parte o en parte de nuevo. La diapositiva anterior, sí, gracias. Creo que Países Bajos es uno de los primeros países, por el tamaño que tenemos, que hemos chocado de verdad los límites planetarios, que hemos chocado con los límites de la carga de lo que puede llevar nuestro país. Eso nos obliga a trabajar en una política coherente, una agenda, en vez de 2 o 3 o 4 a la vez. En esto se ve los objetivos de desarrollo sustentable, que normalmente se visualiza de otra forma, y esta imagen demuestra un poco cómo estamos desarrollando nuestra política de futuro, que empieza de la base de la naturaleza. Esa es la base, solo tenemos un planeta y tendremos que trabajar con ella y dejar espacio también para la biodiversidad. El segundo círculo demuestra la sociedad, ahí está la conversación, qué tipo de sociedad queremos tener, cómo incorporamos a todos, cómo dividimos los bienes que tenemos y, por último, la economía que sea coherente y correspondiente con esos dos objetivos que he mencionado anteriormente. Como he dicho antes, eso no es fácil. Los desafíos cambian, pero la forma de trabajar en los Países Bajos no.
Seguimos, y aunque los diálogos son complicados y siempre son 2 pasos para adelante, 1 para atrás, pero estamos convencidos que lo tenemos que desarrollar esa agenda conjuntamente. Eso significa que el Gobierno tiene que trabajar o trabaja con el sector privado, incluyendo el sector financiero, la sociedad civil, incluyendo las ONGs, las universidades y los centros de investigación. Ya no estáis viendo tractores en las calles. No os prometo que no las volváis a ver, pero el diálogo ha empezado y el tira y afloja también ha empezado y es un proceso largo, pero estamos convencidos de que vamos a desarrollar un futuro que nos conviene a todos. También es verdad que nuestros desafíos están dentro de un contexto de normativas internacionales, europeas y nacionales, y que eso reduce mucho el espacio en el cual podemos operar. Tal vez también nos ayuda a enfocar y tener más claro dónde tenemos que ir. Este lo he elegido como un ejemplo porque cuando vino el presidente de APRESID a Holanda y estuvimos pasando 2 días juntos y hablando también con la Universidad de Wageningen, me di cuenta que tenemos agendas en común, que tenemos proyectos y trabajos que se parecen mucho. Aquí este es nuestro programa de acción de adaptación al cambio climático para nuestro sector agrícola y se ve en los 2 mapas que tenéis ahí. Uno es el cuidado del suelo. Tenemos que empezar con un suelo sano, un suelo con biodiversidad también y también en nuestros sistemas acuíferos. Y debajo hay más ejemplos, pero es un poco el puente a la última diapositiva de cómo nos enfrentamos a estos desafíos nacionales y en Europa también e internacionales. Eso es una agenda que tenemos en común y ahí hay una posibilidad enorme de aprender juntos y estoy convencida, porque me inspira mucho lo que he visto y lo que he oído, el trabajo que se está haciendo del sector privado en Argentina, el trabajo que estáis haciendo de un enfoque de visión a largo plazo, trabajando la sostenibilidad, el cuidado de los suelos, el trabajo que estáis haciendo también con el agua, los modelos de gobernanza compartido, como he dicho, de nexos agua y suelo, el ejemplo de la provincia de Córdoba, la cuenca alta de la Picasa, donde se están trabajando desde ese sector privado los servicios y sistemas ecológicos al servicio de agricultura. Con la embajada neerlandesa en los Países Bajos, en Buenos Aires, estamos viendo cómo podemos seguir trabajando con APRESID en el futuro y para abarcar estos desafíos globales que tenemos. Somos aliados en desarrollar una agenda a combatir estos desafíos y estoy segura de que juntos vamos a poder desarrollar una agenda que nos va a servir a todos. Muchas gracias. Qué interesante lo que acabamos de escuchar y me quedo con 3 conceptos. El primero es el trabajo público-privado, trabajo de instituciones con la política, con los decisores políticos, mirando para adelante, saliendo de la queja y de la protesta y llevándola a la acción, ¿no? Ese es el segundo concepto. Tener una estrategia, como vimos en ese diamante, el diamante holandés, hay una estrategia, hay un plan mirando para adelante. Y creo que eso es muy importante para sacar como conclusión y entender el contexto en el cual caen esos videos que hemos visto en el último año de tractores, de protestas y demás, convertidos en una acción cívica, en una acción política, que definitivamente tenemos que mirar y aprender acá en Argentina para seguir ese camino. Creo que se han solucionado los problemas técnicos y si estamos ok, volvemos con Kai y que desde Alemania nos va a hacer un contexto más general de lo que es la legislación europea en materia de deforestación, algo que nos preocupa mucho, algo que ha llenado nuestras agendas en el último tiempo y que lejos de preocuparnos, debería ocuparnos y debería ponernos en una posición de ventaja con respecto a lo que viene para adelante. No estamos tan mal como creemos y tenemos una oportunidad.
Kai, thank you very much. Hope the problems are solved and welcome to the APRESID Congress. A lo que es la estrategia de deforestación. Y el tema de la estrategia de deforestación, perdón, pero el audio es muy malo para interpretar. Algunos datos si vemos los años anteriores, la estrategia de deforestación, vamos a ver que los datos son bastante interesantes. Lo que necesitamos hacer cambiar las políticas porque tenemos diferentes metas. Uno es el alto a la deforestación y por eso es evitar la emisión. Y esto indicaría un 14% de lo que se necesita hacia 2030 para mantener el calentamiento global por debajo del 1.5 grados Celsius. Si restauramos las tierras degradadas y expandemos la agroforestación, 1.5 mil millones de áreas degradadas se beneficiarían de esta recuperación, aumentando la cobertura de los árboles para mejorar la productividad agrícola en más de 1.000 millones de hectáreas. El punto es el tema de la regulación de la deforestación. Pero ¿a qué estamos apuntando? Estamos abordando la regulación 1115, que es una ley que debe ser aplicada. Perdón, pero no se puede escuchar para poder interpretar. Las metas contribuyen a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea y y evitar la pérdida de biodiversidad. Y se pondrá en efecto desde el 29 de junio de 2023. El marco teórico es el efecto Bruselas. Y la regulación tiene impacto no solamente
convierte en la Unión Europea. Sí, no, que vamos a ver quizás un efecto Latin American countries. Now, the European Union is increasingly concerned of reducing the negative effects of this Brussels effect of its regulations, because it has been accused, rightly so, for many years, that it outsources its own problems to other countries. Entonces, el aspecto de la deforestación es uno de los aspectos de cómo se hace para reducir este tipo de problemas. Vamos a tratar de hacer un resumen de la presentación que le está dando, leyendo las diapositivas, porque su audio no tiene la calidad suficiente para ser interpretado, como ustedes mismos se darán cuenta. Bien, entonces, la ley de la deforestación de la Unión Europea. ¿Qué es lo que está cubierto? En primer lugar, están los bienes que están enumerados importados en la Unión Europea, que deben estar libres de deforestación. Esto significa que los bienes no tienen que contener, no han sido alimentados con o no han sido elaborados utilizando commodities pertinentes que hayan sido producidos sobre la tierra no sujeta a deforestación. Es decir, que la conversión de bosques a uso agrícola, ya sea que hayan sido inducidos por humanos o no, desde el 31 de diciembre de 2020. Y el otro aspecto es que otra cosa que está cubierta es la colocación en el mercado o con fines de exportación. Les pedimos disculpas, pero el audio es realmente extremadamente deficiente, por lo cual lo único que podemos hacer en la cabina es leer las diapositivas y traducirlas. And if we look at the goods which are listed, it's not just Nosotros nos fijamos en los commodities que están cubiertos en esta ley. Aquí podemos ver el listado en la columna izquierda, los commodities incluidos, por ejemplo, ganado, cacao, café, aceite de palma, caucho, soja, madera. Ejemplos de estos productos son cuero, carne, manteca de cacao, chocolate, café, sustitutos del café que contienen café entre sus ingredientes, nueces de palma, derivados del aceite de palma, glicerol, neumáticos, tubos internos, etc. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos en materia de due diligence para todo esto? Declaración de due diligence ante la autoridad competente, después a través de un sistema de información dedicado a ser establecido por la Comisión Europea. La due diligence tiene que ver con la trazabilidad y esto tiene que ver con la geolocalización de todos los lotes de tierra bajo producción y la fecha o la hora, esto medidos en rangos de producción. Established by the Commission, which will facilitate the information between these respective member state authorities and further clarify what is actually needed to do that. But it's important that it's a bit like an authorization procedure now for these commodities, which are who are in charge respective member state authorities. Now, what is also important to note is the La debida diligencia requiere la trazabilidad de los productos. Y esto tiene que ver con la geolocalización de la producción. Y el alcance de la producción. Pero debe ser posible rastrear cada uno de los productos hasta la planta de producción según la geolocalización. Hay 3 pasos de requerimientos de diligencia debida. La primera es recolectar la información detallada que demuestre que los productos cumplen con la regulación. Y también una evaluación de riesgo para cada uno de los productos para asegurar que el riesgo de para evitar el riesgo de no cumplimiento con la regulación. Por ejemplo, datos satelitales para volver a chequear los datos de geolocalización. Vamos a abordar la evaluación de riesgos desde un punto de vista más cercano.
requiere que el producto haya sido fabricado en concordancia con las leyes locales más relevantes, con el apoyo expreso del principio de consentimiento informado de los pueblos indígenas de manera libre, previo a esto. Y hay que cumplir 14 criterios para lo que tiene que ver con la evaluación de riesgo. Por ejemplo, clasificación de riesgo a cargo de la comisión del país productor, la presencia de tierras forestales en el área de producción, la buena fe con los acuerdos logrados con las poblaciones indígenas, los reclamos debidos de titularidad de los pueblos indígenas, preocupaciones que hay que tener en cuenta respecto de la corrupción, de las violaciones a los derechos humanos y la complejidad de las cadenas de suministro y el riesgo de mezcla y evitación de ciertas leyes o incumplimiento, perdón, de ciertas leyes. Si no se cumplen con los requerimientos de debida diligencia, las autoridades competentes deben chequear el cumplimiento de la ley y lo chequean de manera randomizada o aleatorizada sin avisar. Y la comisión elabora un marco de plan de control para asegurarse que exista una coherencia entre la debida diligencia y la forma en que las leyes o los oficiales de cumplimiento de ley chequean que se esté protegiendo o cumpliendo con la ley. Hay un plan nacional que identifica criterios de riesgo, operadores específicos y también a los comerciantes. Y respecto de los productos que presentan altos riesgos, hay medidas interinas para evitar que esos productos ingresen al mercado. También pueden utilizar medidas correctivas de cualquier forma, de cualquier modo formal de no cumplimiento. Por ejemplo, la imposibilidad de mantener la debida diligencia. O, por ejemplo, una prohibición en un ítem determinado que es vendido en la Unión Europea o exportado. También el retiro inmediato del ítem y la donación a caridad o la disposición final de los productos de no ser posible. Entonces, aquí tenemos diferentes formas de hacer cumplir la ley, por ejemplo, multas que son proporcionales al daño ambiental producido y al valor de los ítems y que va a ir incrementándose gradualmente con las infracciones repetidas. Hay una multa máxima de por lo menos el 40% de la producción de la Unión en el año anterior. También está el decomiso de los productos o la confiscación de las ganancias ganadas a partir de estos ítems y también la exclusión temporaria de las compras a nivel público, de estos procesos y del financiamiento público. Y esto también puede implicar para lo que son las infracciones serias o reiteradas, la prohibición temporaria de lidiar o de, digamos, comerciar en la Unión Europea con respecto a esos productos afectados. Siempre, obviamente, las multas irán en forma incremental. Ahora bien,
¿esto está realmente funcionando? Todas estas medidas que les acabo de mencionar, hay diferentes críticas con respecto a este tema. Por ejemplo, hay muchas personas que se quejan de la burocracia que existe en este sentido, que no hay acciones reales, que solamente es posible hacer verificaciones desde un punto de vista formal. También la formalización del procedimiento en vez de verificaciones reales, esa es otra queja que viene de la gente. Cambios en cuanto al marco de aplicación, China, Latinoamérica, por ejemplo, se están volviendo más fuertes, entonces puede ser que directamente prefieran no operar en la Unión Europea en absoluto por tantas complicaciones que están siendo implicadas, que están siendo impuestas. Y por otro lado, ¿qué pasa con la competencia, ¿no? Que puede ejercer un efecto deleterio también? This has been the right approach, but we face stomach competition, particularly in other growing economies. Hay competencia que por supuesto surge de otras economías en crecimiento, entonces ese es un punto a tener en cuenta. ¿Sigue siendo lo suficientemente fuerte la Unión Europea como socio? ¿Las normativas son lo suficientemente buenas y fuertes? ¿Es posible también hacerlo? Esa es otra pregunta que se plantea, esto de la posibilidad. Muchas gracias. Thank you very much, Kai. Muchas gracias, Kai. Muy interesante tu presentación. Antes de que los productores de soja y los ganaderos entren en pánico, porque estamos en la lista, les quiero contar que en Argentina tenemos desde el 2008, sancionada en el 2007, reglamentada en el 2008, una ley de protección de bosque nativo, conservación, ordenamiento territorial, etcétera, que está reglamentada en la mayoría de las provincias con bosque nativo en Argentina, donde se hace producción agropecuaria, con lo cual tenemos una ventaja de ya más de 10 años trabajando en esta materia de la deforestación. Una palabra que mencionaba Kai es la trazabilidad, ¿no? Creo que ahí radica gran parte del desafío para nosotros como productores, en poder hacer una trazabilidad, específicamente en lo que es carne y soja y sus derivados, de cómo fue producida a lo largo de los años. En eso hay herramientas que ya están trabajando varias instituciones de nuestro país, como es el BISEC, que es Visión Sectorial del Gran Chaco, que es una herramienta de información geográfica para monitorear y trazar que la soja producida específicamente en el Gran Chaco proviene de campos que no fueron deforestados o saber cuándo fueron deforestados. La cadena de la carne está empezando a sumarse a esa misma herramienta, con lo cual el futuro es positivo y creo que más que entrar en pánico o tener miedo que estas cosas nos paralizan, es ver cómo con lo que tenemos podemos empezar a trabajar para hacer este avance. Thank you very much, Kai. We're going to continue with the next. Muchas gracias, Kai. Vamos a continuar con las siguientes presentaciones y luego vamos a volver a más preguntas. Vamos a pasar a nuestra tercer panelista y un aplauso para Kai. Sí, muchas gracias. Vamos a pasar a nuestra tercer panelista, que está acá a mi izquierda. Es Andrea Parrilla. Ella es de Brasil. Es zootecnista de la Universidad Estadual Paulista, de la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias de San Pablo, con una especialización en gestión de agronegocio de la Universidad de Brasilia, y hace 16 años que actúa como auditora fiscal federal agropecuaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, el MAPA. Fue coordinadora general de promoción comercial, coordinadora de regulación y propiedad intelectual ante la OCDE, interlocutora ante la OMC. Además participó como encargada de barreras técnicas al comercio en los acuerdos de libre comercio Brasil-Chile, Mercosur-Unión Europea, Mercosur-Singapur, Canadá, Corea del Sur. Un lujo tenerla, Andrea, con nosotros, que actualmente forma parte de la agregaduría agrícola brasilera en Argentina,
esta estrategia brasilera para tener representantes agrícolas en cada país importante. Y bueno, Andrea, gracias. Muy buen día a todos y todas. Es un gusto participar como disertante y poder hablar un poquito de las políticas públicas de fomento en Brasil para agropecuaria sostenible en un evento tan importante como el Congreso preside. Por eso, muchas gracias por la invitación. Bueno, como ya me presentó muy bien, yo soy Andrea Parricha. Estoy ahora como agregada agrícola en Embajada de Brasil en Argentina y me quedo en Buenos Aires. Bueno, a mí me gustaría un poquito volver en la historia de Brasil, que hace 50 años Brasil era gran importador de alimentos del mundo y ahí necesitaba y sufría de inseguridad alimentaria y necesitaba, bueno, hacer que sus tierras se tornasen productivas y que era un desafío para las regiones del trópico donde está Brasil, ahí pueden ver el mapa. Entonces, de 1970 a 1990, hubo una inversión muy grande en ciencia y tecnología por parte del gobierno para que fuese permitido la tropicalización y el desarrollo de variedades vegetales y razas animales. Y esta tecnología logró transformar los suelos ácidos y pobres en Brasil a suelos fértiles. Y ahí destaco la Embrapa, la empresa brasileira de tecnología agropecuaria en Brasil, que es una empresa vinculada al Ministerio de Agricultura, o sea, responde las demandas del Ministerio de Agricultura en Brasil para el nuevo desarrollo de tecnologías para la agricultura y ganadería. Así como está en el mapa, pueden ver que Embrapa está en todo el Brasil, tiene 43 centros de pesquisa distribuidos por todo el país, casi 8.000 empleados, y de estos un poquito más de 2.000 pesquisadores, siendo que 90% son doctores. Embrapa también tiene una actuación internacional importante. Hay laboratorios virtuales de Embrapa no exterior y también con más de 150 proyectos de pesquisa en 40 países. Además de esto, entre 2000 y 2020, el Brasil hubo una conciencia que era muy importante impulsionar el desarrollo medioambiental y así hacer una agropecuaria más intensiva, pero con la conciencia sostenible y ambiental. Y ahí el gobierno de Brasil, coordinado por el Ministerio de Agricultura en Brasil, lanzó el programa que se llama Agricultura de Bajo Carbono, para tener esta intensificación sostenible. Entonces, ese programa es basado en integración de pasturas, recuperación de pasturas degradadas, riego, bosques plantados, la integración ganadero, forestal y agrícola, sistemas de siembra directa, creación más intensiva, bioinsumos y reutilización de residuos animales. Entonces, este se llama el Plan ABC, el Plan de Agricultura de Bajo Carbono en Brasil. Su primera fase fue lanzada en 2010 con un tiempo de 10 años
Y nesses 10 años fue posible la mitigación de 193 millones de toneladas de carbono equivalente. Y además de esto, 26,8 de pastos recuperados, un poco más de 10 millones de hectáreas de sistemas de integración fueron sumados. También casi 15.000 millones de hectáreas fueron sumados con el sistema de siembra directa, casi 2.000 millones de hectáreas de bosques plantados, 11.8 millones de hectáreas de fijación biológica de nitrógeno y 38,3 millones de metros cúbicos de tratamiento de residuos animales. Bueno, entonces, acá por el gráfico se queda muy claro la evolución de los sistemas agrícolas, ganaderos, forestales en Brasil entre 2005 y 2020. Así que en 2005 teníamos un poquito más de 2 millones de hectáreas y en 2020 tenemos casi 20 millones de hectáreas bajo los sistemas agrícolas, ganaderos, forestales, que es esta intensificación en la producción agropecuaria con toda la mentalidad ambiental, así que con mitigación de emisiones de metano, conservación de suelo y agua. Y más importante, ahorro de tierra. No necesita hacer ninguna nueva abertura de tierra en Brasil. Bueno, esta un slide muy importante que me gusta poner porque en 5 décadas Brasil pasó de inseguridad alimentaria a uno de los más grandes exportadores de alimentos sostenibles del mundo. ¿Y cuál fue la consecuencia para el desarrollo económico y de Brasil, y social, principalmente social? Que la población de baja renda fue posible tener acceso a alimentos de calidad por un bajo precio. Entonces, el resultado de esto fue la disminución de más de 40% en el valor de la canasta básica, así asegurando que familias de baja renta tienen acceso a productos de calidad. ¿Por qué? Porque la producción de granos en Brasil aumentó 6 veces, la productividad de trigo y maíz aumentó un 240%, la productividad de arroz aumentó un 315%, el sector florestal aumentou a produtividade em 140%, o rebanho bovino se duplicou e a produção de carne de pollo cresceu quase 60 vezes. E, bueno, como el agronegócio como motor de desarrollo social e econômico em Brasil, como funciona isto? Que as políticas em Brasil não são políticas de governo, não se cambiam com distintos governos, são políticas de Estado, são políticas que se sustentam, además que os governos han cambiado. Temos todos os anos o Plano Safra, que é o plano de Brasil mais importante para a agricultura e ganaderia, que é o plano que falamos acá de la próxima campanha. E este ano o Plano Safra, lançado em junho, está totalmente basado em práticas sustentáveis para agricultura e ganaderia, com mitigação de gases de efeito invernadeiro e adopção de práticas agropecuárias sustentáveis. Además de esto, temos uma política muito importante de Estado em Brasil que se chama PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos de la Agricultura Familiar, com valoração da biodiversidade e da produção orgânica e agroecológica de los alimentos. O que é esta política? O governo se compromete a comprar de las
pequeños productores de la agricultura familiar, su producción, y así llevar, por ejemplo, para escolas, escolas públicas en Brasil, y estos alimentos van a alimentar crianças en Brasil. Es una política muy interesante. Bueno, y el futuro de la agricultura brasileña, ¿qué esperamos? Tenemos un gran desafío que es con la población del mundo creciente, en 2050 con casi 10 millones mil millones de personas en el mundo. Tenemos que aumentar un 60% de alimentos para alimentar todo esto. Y el Brasil tiene el rol para 2050. Brasil debe alcanzar la neutralidad en carbono. E o câmbio climático? O que passa com a produção de alimentos e o câmbio climático? Para o Brasil é muito importante esse tema porque os efeitos do câmbio climático podem limitar muito a produção. Obviamente, em Brasil também. Então, com redução da produtividade e de zonas aptas para o cultivo. E aí mostramos como no gráfico que pode acontecer com um aumento de temperatura e a variabilidade da lluvia. Por isso, este ano foi lançado o Plan ABC+, que é tendo essa consciência do câmbio climático. Então, é uma política nacional brasileira para a agricultura baixa em carbono, sua segunda fase, que vai de 2021 a 2030. E com um objetivo de mitigar gigatonelada de carbono, de equivalente carbono. E com estes objetivos de recuperar mais de 30 milhões de hectares, ampliar mais casi 3 mil millones de hectáreas de sistemas en siembra directa, 10 mil millones de hectáreas sobre la integración de sistemas agroflorestales ganaderos y más 4 millones de hectáreas de bosques plantados. Y esta política está basada en compliance ambiental, crédito rural e instrumentos financieros, o sea, facilitación del crédito para el medio y pequeño productor, reconhecimento e recompensa para os produtores que produzirem bajo este sistema, investigação aplicada e assistência técnica, e medição, reporte e verificação. E aqui, rapidamente, só falando sobre a legislação do Brasil ambiental, que é uma das mais rígidas do mundo. E acá podemos ver o que é obrigatório em Brasil para todo o Brasil, para todas as propriedades rurais, ter 80% em ambiente da Amazônia, 80% de suas propriedades rurais preservadas, para Cerrado 35% e para outras regiões 20%, com fiscalização do governo sobre estas terras. E acá demonstrar o que já está sendo produzido bajo carbono, com carbono neutro, a carne, a soja. Então, temos carne sobre os agrícolas ganadeiros florestais, que já saem com este sello, e também da soja produzida em siembra direta. Este é o programa Carbono Mais Verde. Então, temos conformidade reconhecida e credibilidade reconocida. Y bueno, para finalizar, el tema de las nuevas exigencias mundiales ambientales por producción de alimentos versus producción de alimentos. Entonces, es importante destacar que hay muchas iniciativas y prácticas sostenibles similares en los países del Cono Sur, de América do Sul. Y también es muy importante que estas prácticas sean reconhecidas por os países importadores e que também haja um pagamento a mais, um pagamento por este valor agregado ambiental. Importante ter a coordenação entre os países do Sul
en foros como Mercosul, el CAS, el Grupo GPS y también para las COPs. Y un punto que me gusta destacar, que también los países acá de Cono Sur que están trabajando para todas las nuevas exigencias ambientales mundiales, que también tenemos que ter essas mesmas exigências quando formos importar os alimentos industrializados que nós importamos. Então, exportamos alimentos mais sustentáveis, mas também queremos importar alimentos industrializados más sostenibles. Muchas gracias. Estoy a disposición para preguntas. Muchísimas gracias, Andrea. Ya llegando al final de este panel, algunos conceptos, políticas de Estado, políticas públicas que trascienden a los distintos gobiernos. Algo envidiable de los brasileños es el pragmatismo que tienen para realizar sus planes, ejecutarlos y medirlos. El plan ABC, Agricultura Baja en Carbono, viene desde el 2010 ya ejecutándose con acciones concretas. Creo que eso es algo para imitar. Y una pequeña anécdota, y ya le doy el paso a Ignacio. Estuvimos con un exdiputado brasileño hace un año, justamente en el momento del balotaje entre Bolsonaro y Lula, y le preguntamos, ¿quién querés que gane? Y él nos dijo, da exactamente lo mismo, porque el camino que va a seguir Brasil en su política agropecuaria va a ser el mismo, con pequeños matices, gane Lula o Bolsonaro. Creo que eso es algo para aprender, para absorber de esta interacción público-privada que tenemos que fomentar mucho más para lograr el tan ansiado desarrollo de nuestro país. Voy a presentar a Ignacio, ya para ir cerrando este primer panel. Ignacio Lartirigoyen es cofundador y actual presidente de Lartirigoyen y Compañía. Es una empresa con más de 30 años de crecimiento sostenido dedicada a la prestación de servicios vinculados a la comercialización de granos, provisión de insumos y otros servicios agropecuarios. Es un lujo tenerlo, Ignacio, acá presente y que nos cuente un poco cómo Lartirigoyen encara este camino hacia adelante y cómo viene trabajando a lo largo de los años. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. ¿Puedo hablar de acá? Bueno, me toca hablar último después de escuchar estas presentaciones impresionantes. Estoy pensando que vamos a ir a Brasil también a producir. Lartirigoyen y Compañía es una empresa que, si bien tiene el 50% es de un socio, es de una multinacional que es Viterra, es una empresa nacional que tiene prácticamente el total de la actividad en Argentina. Somos un grupo de empresas que en total sumamos aproximadamente 1.200 personas. Empezamos en el 1986, para contarles más o menos el contexto de donde le voy a hablar. Y dentro de ese grupo tenemos diferentes unidades de negocio, desde negocios productivos, negocios comerciales. Nos dedicamos a comercializar granos, aproximadamente 3 millones de toneladas de granos, insumos agropecuarios, y compramos y vendemos y producimos vacunos y producimos cerdos. O sea, estamos en toda la cadena de valor del agro y en eso es lo que hemos crecido y lo que nos gusta. Después tenemos inversiones en diferentes industrias como la molinera. Tenemos un molino que se llama Tazara, tenemos una fábrica de agroquímicos, tenemos una fábrica de biodiesel que se llama Pampa Bio. O sea, estamos en un montón. Sitio Cero, que es un puerto, es parte de un puerto. Y después tenemos inversiones minoritarias en un montón de empresas que nos aportan valor desde otro lado. Tal vez no somos demasiado importantes en las inversiones que tenemos en esas empresas, pero nos generan conocimiento que podemos aplicarlo al resto de nuestra cadena.
Nuestros pilares, nosotros nos basamos básicamente en 4 pilares que son las personas, la sustentabilidad, la innovación y la comunicación. Yo me voy a referir exclusivamente a lo que estamos haciendo en el caso de sustentabilidad y cómo lo estamos encarando. Me alegro mucho de lo que escuché hoy y todas las exigencias que va a haber en el futuro, porque creo que nos estamos preparando muy bien y como argentinos somos tan versátiles y tan resilientes los productores argentinos que nos vamos a ser demandados por lo que produzcamos, porque lo vamos a hacer muy bien a pesar de todas las regulaciones que haya para adelante. Y eso me parece que nos tiene que motivar y no nos tiene que preocupar porque estamos preparados para eso o nos estamos preparando muy bien. En el tema sustentabilidad, nosotros lo encaramos de 2 partes. Sustentabilidad como gestión de carbono, o sea, sustentabilidad ambiental y sustentabilidad social. Creemos que no todos lo tenemos que medir igual. Nosotros estamos en un país con mucho más problemas que la gestión ambiental. Tenemos problemas sociales enormes, tenemos problemas de distribución de la gente, tenemos un interior que demanda gente y centros urbanos totalmente saturados de gente que desde el agro nosotros sentimos que tenemos que sostener eso con nuestros impuestos. Y uno de los objetivos que nos planteamos también como empresa es lograr una migración de los centros urbanos al interior. Y para eso tenemos que trabajar y tenemos que trabajar todos y por eso también nuestro trabajo está mucho enfocado en eso. Les cuento, desde la gestión del carbono, hace 2 años medimos toda nuestra emisión de carbono de todas las actividades de la empresa. Eso lo hicimos como punto de partida para saber primero dónde estamos parados, porque de esto hablamos un montón y sabemos poquísimo. Y hicimos eso y también hicimos toda nuestra gestión. Tenemos 11 campos alquilados ganaderos, todo un proyecto ganadero con 20.000 vacunos aproximadamente en producción. Y medimos todo el balance de los campos ganaderos nuestros, tanto la emisión como la captura de las pasturas donde los vacunos están, ¿no? Y con resultados bastante sorprendentes para nosotros, porque, no sé, nos dimos cuenta que estamos mucho mejor de lo que escuchamos que estamos, ¿no? En cuanto a emisiones. Bueno, medimos eso, medimos la gestión, medimos toda la producción de carbono. Estamos haciendo ensayos con Bayer, por ejemplo. Estamos haciendo un ensayo de distintos sistemas de producción, cómo va la huella en los distintos sistemas. Estamos haciendo con nuestras siembras propias, hicimos con la plataforma Puma y Agrolos y Viterra un convenio el año pasado, en lo cual creo que el convenio fueron total 500.000 hectáreas que se midió la huella de carbono de los cultivos. O sea, estamos trabajando y estamos creo que en muy buen camino. En cuanto a la gestión del plástico, que es otro tema importante para esto, con Campo Limpio nos trazamos un horizonte. La Pampa hace 3 o 4 años cerró la comercialización de agroquímicos porque no se respetaba todo el tema del tratamiento de los residuos. Y primero nos enojamos y nos duró poco el enojo. Pensamos, tenemos que ser parte de la solución y nos pusimos a trabajar en conjunto con Campo Limpio y la provincia. Hoy tenemos centros de acondicionamiento de bidones, tenemos un centro donde compactamos los bidones para bajar la huella de carbono del transporte de esos bidones.
Así que estamos siendo líderes en eso, junto con los productores, con nuestros productores o con los que no nos compran, pero están en la zona de eso. Y después, en cuanto a sustentabilidad social, lo que nos dimos cuenta es que los chicos, hasta en las escuelas en el interior, piensan que el agro es soja y agrotóxicos. Y esa es la palabra que más escuchamos, que creen, y lo mismo maestros tampoco tienen mucha idea. Entonces empezamos a hacer un evento que se llama la Artinnova, en el cual nosotros invitamos a chicos de 5º año de colegio y le mostramos 12 startups del agro. Lo tenemos todo un día viendo diferentes alternativas y mostrándoles cómo a partir de la tecnología no solo el agro es estar sembrando, sino que tiene mucho más oportunidades, y varios chicos de los que cambiaron su carrera cuando llegó el momento de decidir qué hacían porque se entusiasmaron con algo que no conocían. Entonces eso lo estamos intensificando con algunos otros proyectos. Hicimos ya más de 3.000 chicos pasaron por este programa. Agroposta es otro programa que hicimos con Tomás Hermanos, haciendo lo mismo en Trenquelauquen. Después, una vez, y esto lo cuento rápido, estando con referentes de una asociación que se llama La Popular, que es de los barrios carenciados de Buenos Aires, un chico me dice: en mi barrio dicen que el agro es... que el agro se guarda los dólares y por eso al país le va mal. Entonces, ¿qué me podés contar? Y los invité a conocer el agro. Así que ya llevamos 2 viajes, que llevamos 30 personas de eso, después vamos a ver qué hace, pero es como que tratamos de unir 2 mundos que están totalmente separados, que no se conocen uno al otro, y Argentina tenemos que construirla para todos. Entonces, parte de la sustentabilidad creo que pasa por esto, y le estamos metiendo bastante esfuerzo también. Después, inclusión, tenemos programas de gente discapacitada que trabaja en nuestras empresas y vamos creciendo en eso. Tenemos otro programa de darle trabajo a presos que salen de prisión, y bueno, y un montón de actividades sociales que hacemos, sobre todo aportando para educación o para pobreza extrema. Y en cuanto a sustentabilidad energética, lo primero que estamos haciendo muy incipientemente es, algunas de nuestras oficinas empiezan a abastecerse con energía solar de energía. Y ahora estamos inaugurando un centro logístico que va a tener certificación Green Building, certificación ambiental, y yo, como no tengo demasiado memoria, me voy a agarrar el machete para contarles un poquito qué más es. La certificación Green Building es como que todo está preparado para que sea más amigable ambientalmente. La energía se va a abastecer de paneles solares, todo el centro logístico, en todo va a haber lámparas LED, las chapas van a ser transparentes para necesitar menos energía de día. Son 15.000 metros de lugar para guardar semillas, agroquímicos y bolsas, de las cuales hoy tenemos 3.700 posiciones pallets totalmente robotizadas, que no entra una persona al lugar. Vamos a hacer, bueno, toda esta tecnología con robot y todo gestión de todo el depósito con QR, seguridad, detectores de incendio, un sistema que se llama Building Management Systems, que
no sé, si hay una reunión en un cuarto y se va la gente y quedó el aire acondicionado prendido, a los 10 minutos se corta la luz. O sea, estamos forestando todo eso con especies nativas. Creo que esta certificación Green Building va a ser, la certificación LEED va a ser la primera empresa en agro con esta certificación y bueno, todas nuestras acciones para adelante las estamos pensando en ser más amigables con el ambiente. Me debo olvidar de 20.000 cosas, pero más o menos esto es lo que les quería contar. Bueno, muchísimas gracias a este panel de lujo. Estaba viendo allá atrás a los expositores del próximo panel y me hacen señas de que estamos listos con el tiempo. Nos hubiera encantado hacer algunas preguntas, pero creo que por respeto a la futura diputada Diana Mondino, que la veo ahí atrás, vamos a dejar espacio a los que vienen. Agradecerles a todos la atención, agradecerles especialmente a los panelistas y al profesor Kai, que está virtual por Zoom. Y volviendo al título del panel, para cerrar, mundo agroalimentario, clima y sociedad, un desafío para pensar juntos. Vayámonos de acá pensando algunos de los conceptos, algunos de los ejemplos que vimos. Entramos con una perspectiva tal vez un poco oscura de lo que podrían implicar ciertas regulaciones más restrictivas en temas ambientales y nos vamos energizados con ejemplos, con casos concretos, con visiones de país, con visiones de empresarios que buscan mejorarse día a día y contribuir al país. Creo que con ese mensaje nos tenemos que ir trabajando y no dejando que el miedo nos paralice y nos inmovilice. Así que muchas gracias, les pido un aplauso de nuevo para los oradores y gracias a Presid. Muchas gracias, gracias a los panelistas, gracias Manuel Chiappe, porque ha sido maravilloso también escuchar sus conclusiones, sus comentarios. No hay mucho